La historia de los pueblos celtas es muy interesante porque probablemente vinieron de las estepas de Asia al norte de lo que es el Mar Negro y el Mar Caspio. Eran pueblos que habían aprendido a usar carros de caballo. Hicieron una tremenda peregrinación. ¿Buscando qué? Buscando los extremos del mundo, buscando el Finisterre, buscando los Finisterres europeos. Y así se vinieron en sus carros de caballos, cargados con sus enseres, con sus familias, buscando aquel lugar donde se acababan todas las tierras y estaba su paraíso mítico, que eran las islas de los bienaventurados. Y llegaron a las Rías Bajas y penetraron por la península de Morrazo hasta ese Cabo Finisterre Sur, que es el Cabo do Home, enfrente de Vigo. Y desde allí, casi a un palmo de distancia, casi a una distancia en la que los más osados podrían intentar llegar hasta allí nadando, vieron las islas de los dioses, las ínsulas de Orun, las islas Cíes. De la embestida celta hay también buenas muestras esparcidas a lo largo de la península ibérica. La mayoría se sitúan en lo alto de un monte, pues los castros eran fortificaciones defensivas. La cultura castreña del noroeste tiene personalidad propia, pero sus características se nos aparecen envueltas en la misma niebla que envuelve toda esa etapa final, en la que el camino se llena de mitos y sentimientos indescriptibles. El camino se torna mágico. Cuando nosotros hablamos de lo mágico, nos referimos a los magos. Y los magos surgen de una religión antigua que hubo en la Mesopotamia, más cerca del Irán, de lo que hoy es el Irán, en las montañas que separan lo que llamamos Oriente Medio del Cáucaso. Los magos probablemente son anteriores a lo que nosotros conocemos como las más antiguas civilizaciones mesopotámicas, las de los caldeos, los que construyeron zigurats, pirámides escalonadas, probablemente bastante antes de que los egipcios construyeran las suyas. ¿Y para qué construían eso? Pues dicen que eran observatorios astronómicos para mirar las estrellas. Hoy en día, colonizados por la electricidad, las estrellas ya no guían nuestros pasos. Pero pensemos en la importancia que tenían las constelaciones, cuando para ubicarse era preciso mirar al cielo. Para los hombres primitivos, igual que para los hombres actuales, las estrellas, el cosmos, todos esos fuegos lejanos, pero imperativos que presiden nuestras noches, que componen figuras geométricas extrañas, que cuando uno las lleva al papel dicen algo, cuando uno las transforma en geometría, en ecuaciones, dicen mucho más. Fueron fuente de información fundamental para los sabios antiguos. Las estrellas indicaban cuándo llegaban las lluvias, las estrellas indicaban cuándo se podía sembrar, las estrellas indicaban miles de cosas. A través de las estrellas, ellos, del estudio de las estrellas en sus zigurats, en sus observatorios astronómicos, ellos fueron elaborando todo un lenguaje que se correspondía el cielo con la tierra y que tenía también su dimensión psicológica, en lo que se refería a la psicología del ser humano. Ahí es que a través de la sabiduría astrológica de los caldeos, después nos fuimos acercando a otras astrologías más cercanas a la cultura occidental, entre ellas la astrología griega. En la mitología griega, los signos del zodíaco, es decir, las diferentes estaciones por las que va pasando el Sol en la Vía Láctea, alrededor de nosotros, se fueron
resumiendo como campos en los que el sol, que significa nuestra personalidad mayor, va asumiendo distintas facetas, distintas caras. Y en Aries, en la faceta Aries, el sol se muestra como el emprendedor, es el comienzo del zodíaco, el impulso, el carnero que va hacia adelante. En la faceta Libra, él ya se muestra como el equilibrio, la balanza, el compensación entre los polos. En la etapa Escorpión profundiza, se va a los laberintos subterráneos del subconsciente, penetra en las partes más oscuras de sí mismo para enfrentarse con su sombra, para asimilarla, para convertir su flaqueza en fuerza, para poder elevarse, para que el escorpión se convierta en águila. Y así se va llegando a través de los signos del zodíaco a toda una iniciación por grados, por signos zodiacales, hasta llegar a la última, Acuario, donde todo se sintetiza. El camino jacobeo se construyó partiendo de la antigua ruta de las estrellas. De ahí que también se ha llamado Camino de las Estrellas o Vía Láctea. Aunque hoy Vía Láctea sea el modo de designar a toda nuestra galaxia, antes hacía referencia a esa banda de hileras estrelladas que podemos ver extendiéndose a lo largo del cielo, sobre todo en las noches de verano despejadas. Esa banda lechosa que es la Vía Láctea ha guiado a todos los pueblos que a lo largo de los tiempos se desplazaron hacia los finisterres atlánticos. El camino de las estrellas sigue la dirección de la Vía Láctea, atravesando el norte de la península ibérica por el paralelo 42,5 aproximadamente. Una vía en la que encontramos abundantes elementos relacionados con el mundo celeste. Pero este antiguo eje sufrió sus transformaciones para adaptarse al institucionalizado camino medieval. Como sus antepasados, los constructores del camino jacobeo, clérigos, constructores, capataces, alquimistas o templarios, al elegir sus emplazamientos, conservaron lugares simbólicos de la antigua ruta de las estrellas. Muchos de estos lugares llevan aún el nombre de estrellas recordando ese camino astrológico. Pico de Estella, Lizarra, Compostela. El verdadero final del camino no es la ciudad compostelana, sino el mar. El símbolo del peregrino que el cristianismo asumió como propio es una concha, cuando Santiago, su puesto final del camino, es una ciudad sin mar. La concha jacobea, venera o vieira tiene un significado que antecede en Galicia a lo cristiano y que hace referencia al reino sagrado de las aguas. El agua tiene en la memoria de nuestro inconsciente colectivo el sentido de purificación, y la concha ha sido utilizada en diversas culturas a lo largo de los tiempos como elemento de culto. La concha es en el camino mágico la diosa madre que acoge al peregrino, el origen y el final, la muerte y la resurrección.